Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar donde hoy, mis hermanos, usted me esté viendo. Hoy por problemas técnicos tuve que salir tarde y hacer las transmisiones desde otros lugares, ya que se me hizo imposible desde mi estudio por la visita y el ruido de reparaciones y cosas que se están haciendo. Y bueno, esto un poco que me atrasó, pero bueno, vamos para el pollo del arroz con pollo. Primeramente dándole a usted, a mis amigos, a mis seguidores y adversarios, la bienvenida aquí a su canal de YouTube. Y como siempre digo, a mis alumnos planes remediales que son de vía no formales, también le doy la bienvenida porque ya no diré más adversarios y enemigos. Pero bueno, tengo un seguidor, un alumno empedernido que me hace la visita siempre acá al canal y bueno, que es @DanielAbreu 4089. Para usted, señor, que no lo conozco, pero que visita tanto mi canal, le doy las gracias por su visita y por sus elogiados comentarios. Va para usted también mi directa. Mi directa es especialmente para personas como usted. Planes remediales de vías no formales. Bien, mis hermanos, al pollo del arroz con pollo, porque es necesario abreviar. Como todo es conocido, en las redes sociales desde el día de ayer se viene suscitando un estado de opinión que ha sido, vamos a decirlo así, contra las declaraciones que hizo o la intervención que hizo Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social, la que caló muy hondo en el sentimiento del pueblo cubano de la isla. Y me llegó a la fibra humana, martiana y fidelista que tengo. Y no podía quedarme callado. Por eso, aunque va a salir tarde, es necesario que yo haga esta directa. Y quisiera, y lo pido así de favor, que compartan esta directa. Es muy importante, fíjense, que compartan esta directa en redes sociales, en todas las redes sociales, porque esta directa va dirigida principalmente a la señora ministra, porque así la catalogo, no compañera, señora ministra Marta Elena Feitó, porque actuó de una manera no en el contexto actual que atraviesa Cuba. Si fuera una compañera, bien entendido cuál es el contexto que atraviesa la economía, la difícil economía que atraviesa hoy Cuba por un gran y férreo, inhumano y criminal bloqueo, por medidas y sanciones y por estar incluida Cuba en una lista espuria como país hoy que no combate el terrorismo. Por eso dije que no actuó en contexto. Y debido a esta difícil situación económica que atraviesa Cuba, es que genera este fenómeno social que ella no quiso reconocer. Y me hace o me obliga a tener que decirle estas palabras, sabiendo que por los conocimientos y estudios alcanzados, Marta Elena Feitó no debió hacer ese tipo de intervención. Pero bueno, ya que ella expresó tan libremente y fue aplaudida y nadie en el pleno que ella le rebatió, quedaron de cómplices. Para esos cómplices también van dirigidos. Por eso es la importancia que se comparta esta directa. Fidel lo dijo claro. Fueron los años más difíciles que comenzaba el triunfo de la revolución, cuando expresó y dijo: esta es una revolución por los humildes, de los humildes y para los humildes. Repito, para ti, ministra, esta es una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Quien se crea superior al pueblo de Cuba, como dije el día 5 de junio del 2025 en aquella directa fuerte, te vas. Porque hoy lo primero que tenemos que concentrarnos es en el cambio de mentalidad. Necesitamos un cambio de mentalidad, porque eso fue a lo que Fidel nos llamó en el concepto de revolución el 1 de mayo del 2000 en la Plaza de la Revolución de Ciudad de La Habana.
Era el momento histórico y era cambiar todo lo que fuera a ser cambiado. Y es defender valores e ideas al precio de cualquier sacrificio. Es por eso mi expresión, mi opinión. Estoy defendiendo eso que Fidel planteó en el concepto de revolución y que Marta Elena olvidó. Digo, María Elena olvidó. ¿Y por qué digo olvidó? Porque la revolución es por el pueblo, para el pueblo y del pueblo cubano. Y si hoy atravesamos una situación difícil y económica, es debido a ese bloqueo que hoy está más férreo que nunca, a esas medidas y sanciones y a esa lista donde Cuba está situada como país que no combate el terrorismo. Eso en toda la sociedad genera fenómenos sociales, María Elena. Y hoy tú dices que lo viste en películas. No, yo lo he visto en documentales. He visto como niños en México, Colombia y otros países de la América se paran en los semáforos a vender flores, a vender chucherías y a limpiar parabrisas para que le den unos centavos, para poderlo llevar a la casa. Pero hoy no has querido entender, María Elena, que debido a la situación que atraviesa Cuba y a este fenómeno, hoy Cuba atraviesa por una escasez de alimentos. Hoy los alimentos de la canasta básica no llegan en tiempo a nuestras bodegas en Cuba y llegan pasados meses. Hoy los cubanos tienen que comprar alimentos a muy altos precios en los mercados, en las MIPYME y en los otros centros de cuentapropista. Esto genera que hoy el cubano, el salario que le paga el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social a los ancianos jubilados y a esos que dependen de una chequera por seguridad social, no le alcancen para alimentarse debido a los precios excesivos que están los alimentos. Pero te olvidaste de eso, María Elena. Te olvidaste de cómo vive hoy Cuba, que se caen sus casas porque no hay para repararlas y que la caída de esas casas provoca muerte como hace poco. Pero se te olvida eso. Pareces, María Elena, que tú estás viviendo en una burbuja de cristal dentro de una oficina y no sales a la calle a caminar, a tocar con tus manos la realidad cubana. ¿Cómo vas a llamar vagos disfrazados? Qué pena, qué bochorno para una ministra que representa a un país socialista como el de Cuba. Por eso nos atacan, por eso nos acusan de represores, de régimen, de dictadura, por esos conceptos y ese vocabulario hacia el pueblo de Cuba. No te da pena, no te abochorna. Tú saliste de esa misma oportunidad que se le dan a los jóvenes, pero se te olvida la crisis económica que atraviesa Cuba, que genera fenómenos sociales, porque eso es parte de las ciencias sociales. Esto es un fenómeno social debido a una crisis. Esos viejitos que van, no son alcohólicos todos, que van a los basureros, no a recoger comida, pero sí a buscar materias primas para poderlas llevar a los kioscos de esas empresas de materias primas a venderlo para recibir unos kilos. Yo he visto esos viejitos como van a las tiendas shopping y están pendientes de las cajas, cogen las cajas de las MIPYME de pollo, las limpian, las lavan y las secan para después venderlas. Cogen las latas, las aplastan y llenan sacos de lata para venderlo. ¿Sabes por qué, María Elena? Ya que tú no lo sabes. Porque ese salario que paga el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social no le da para alcanzarle para una semana. Porque tú a lo mejor recibes una cota de arroz porque eres ministra para que tengas la facilidad de poder llevar tu ministerio. Pero esas personas, una libra de arroz les cuesta y el salario no le da para comprarla una semana, para comprar un pollo una semana, para comprar una carne de cerdo una semana, un plátano, un boniato, una calabaza, una lechuga, un pepino, un tomate.
porque no queremos reconocer la crisis económica que atraviesa Cuba. Pero bochornosamente tuviste que demostrar que hoy hay que hacer una limpieza en el árbol. Se necesitan mujeres y hombres a la altura de Fidel, a la altura de Raúl, a la altura de Almeida, a la altura de Che, a la altura de Camilo, a la altura de Martí, a la altura de Maceo, a la altura de Ignacio Aramonte y Loinás, el mayor general, que dijo con la vergüenza. Porque hoy lo primero que tenemos que cambiar es un cambio de mentalidad, cambio de métodos y proyecciones de trabajo. Necesitamos buscar soluciones y no justificaciones. Y eso que hiciste fue buscar una justificación. No fuiste valiente, no fuiste capaz. Atacaste. Combatir es reprimir. Porque si vas a un combate entre militares es una defensa. Es por un derecho. Pero ¿qué vas a combatir? A los buzos, a los deambulantes que no quieres reconocer, a los viejos abandonados que no quieres conocer, a esos viejitos que en muchos SAF la comida no va elaborada con todo lo que lleva. Y es verdad que le dan un pródigo. Porque la falta de supervisión y fiscalización permite la corrupción. En eso es lo que tienes que proyectarte, María Elena. Trabajar más y fiscalizar y controlar más. Para acabar la corrupción en Cuba, atacarla. A esa es la que hay que combatir. A los corruptos. A los que están acabando con la economía cubana. ¿No te das cuenta? Ese es el pensamiento que quiso Fidel y el legado que nos dejó Fidel. No ir a venir palabras para herir el sentimiento de los cubanos, que hoy te han sentido indigna. Pero bueno, sigo con mi clase. Pero parece también que no te diste cuenta, María Elena, que en nuestra red de farmacias en Cuba no hay medicamentos. Y que los medicamentos aparecen en las redes del mercado negro. A precios desorbitantes también. No al alcance del bolsillo de ningún cubano. Pero ahorita dije, al alcance de los ancianos jubilados y aquellos que reciben pensión, no. Hoy por hoy los alimentos no están al alcance de un médico porque cuando cobran, en 10 días ya no tienen dinero. Y tienen que dedicarse a otras cosas. Entonces tú hablas, María Elena, que se viola al fisco. Qué vergüenza, ¿verdad? Tú sabes que en Cuba toda la vida hubo gente que recogió basura, que botó basura y no se pagaba fisco. ¿No te diste cuenta? Tú hablas de violación de fisco en un momento que atraviesa la isla, cuando hemos tenido que hacer concesiones a la hora de entrar paquetes a Cuba que no se cobren como alimento, como aseo, para que puedan entrar, para que la familia pueda tener, que hoy en nuestras redes no lo hay. Bochornosamente. Analiza mejor a los que de verdad deben ingresar por llevar negocios ilícitos y no ingresan dinero. Eso sí violan fisco. Eso sí violan la legalidad socialista. De eso debiste hablar. No de forma de perseguir, pero sí combatir, como tú dices. Pero bueno, tampoco te diste cuenta que hoy hay una escasez de combustible en Cuba, que se hace difícil y que provoca también la corrupción, el desvío de combustible y también la venta de combustible que está dedicada a otras necesidades del país que se le venden a los privados. Tampoco hablaste de eso. Eso no se combate. Y se paran ambulancias o se puede parar un tractor para recoger basura. Y ya se ha visto y comprobado que eso existe. Pero yo te pregunto, ¿tú crees? Y te pregunto así para que tú te contestes a ti misma, no a mí. ¿Tú crees que de verdad esos cubanos son disfrazados? ¿Tú crees que de verdad todos son alcohólicos? Me pregunto. ¿Tú crees que todos esos viejos abandonados
que se le ha ido la familia, producto de la crisis económica, que se han sentido abandonados y que salgan a la calle a buscar limosna, porque ni la familia demanda dinero, muchos. En Cuba, desde que el comandante en jefe triunfó la revolución, existieron proyectos para atender a esos ancianos. ¿Sabe lo que hizo Fidel en el 2000, a comienzo del 2000? Trajo el desarrollo de jóvenes el plan de superación de jóvenes. En aquel plan de superación, que era rescatar los jóvenes, era llevar los jóvenes a estudios para volver a alcanzar el nivel, para ofrecerles oportunidades universitarias. Y se les pagaba para que fueran a esos centros de estudio o a esas sedes de estudio. De ahí, si no te acuerdas y te refresco la memoria, salieron los trabajadores sociales, trajeron los instructores de arte y los estudios de comunicación social. ¿No te acuerdas, Marilena? Pero te voy a decir más. Existía en los años 2000 hacia atrás trabajo que era una comisión que se trabajaba con la Federación, los CDR, el MININ, en la atención a niños que deambulaban. Era atención a menores. Se le hacía advertencia a los padres. Se le daba seguimiento a esos niños. Y sobre eso hay que trabajar. Hoy yo no he visto a los jefes sectores hacer eso. Salí de Cuba y no lo vi. En preocuparse de un joven que no trabaja. Y hoy los jóvenes delincan porque no se les da atención. De eso debiste hablar. Hoy, debido a la situación económica, que no hay energía ni corriente, nuestros niños no pueden ver la televisión de verano y sus padres trabajando, que no están al tanto de ellos, y ellos salen a la calle y a veces deambulan a altas horas de la noche, cayendo en manos inescrupulosas. De eso debiste hablar. Hay que trazar proyectos. Hay que trazar nuevos métodos para atender a esos menores y a esos jóvenes, para que no delinquen, para que no ataquen ómnibus urbanos como lo han hecho en Ciudad de La Habana o otros lugares, o ómnibus que atraviesan la carretera, para que no caigan en manos de personas que quieren destruir la revolución, para que no caigan en manos de personas que vienen a llevar también a esos menores a consumir sustancias tóxicas y alcohólicas. Pero de eso no hablaste, no te proyectaste. Combatir, no es combatir, es proyectarse con nuevos métodos de trabajo que lo está pidiendo Cuba. Cuba necesita cambios. Cuba necesita que se trabaje mejor, que se comience a atender esa juventud que no se atiende y deambula y consume sustancias tóxicas y alcohol, tanto hembras como varones. Y están los cazadores, los que están buscando cómo emplearlos, cómo prostituirlos, porque se aprovechan de la levedad de un momento que existe en el país donde hay apagones y donde hay un debilitamiento en el combate. Entonces, sobre eso sí debes proyectarte. Sobre eso es que hay que trabajar. Ese es el cambio de mentalidad que pidió nuestro comandante. Por eso le he pedido a todos que compartan esta directa. Basta ya de venir a hablar. Cuba necesita soluciones, no justificaciones. Y lo está pidiendo todos los días. Y se pueden trabajar a pesar de las crisis económicas que hay. Volver a los planes de la calle, como se hacían con el INDER, tratar de buscar entretener, llevar a visita a lugares históricos, a visita a lugares recreativos, porque no te das cuenta, María Elena, que a veces los centros nocturnos y centros de recreación tampoco están al alcance de nuestros jóvenes. Y nuestros jóvenes tienen que empezar a inventar cómo buscar dinero para poder llevar a la novia o recrearse en el verano. ¿No te das cuenta? Deberías de pensar en eso. Coger los precios de los centros nocturnos y los centros de recreación, a ver si está al alcance de un joven que no gana dinero. Cuando sale un artista de la capital al interior del país, que una entrada le cuesta 1.500 y hasta 3.000 pesos. Y ahí entra
todo el sistema del gobierno y todo el mundo, y aprobado y ya. Pero hay jóvenes que entonces para ir ahí tienen que inventar y hacer otras cosas. Pensemos más en nuestra gente, en cómo aliviar su dolor, en cómo aliviar su tristeza, en cómo aliviar sus necesidades y su agonía del día a día con todos los problemas económicos y energéticos que tiene el país. Hay personas que no tienen ni un ventilador recargable para en la noche tan sofocado de calor y una persona enferma pueda refrescarse y duermen hasta alta hora. De eso no pensaste. Entonces hay quien se va a hacer diferentes tipos de empleo para poder buscar dinero, a ver si se puede comprarse un ventilador por la calle recargable. Hay lugares, María Elena, que ni corriente ni gas licuado. Y donde el carbón, hoy una lata de carbón, vale igual que comprarse una posta de pollo. Mira tú. O como carbón o me como un pollo. Pero parece mentira, María Elena, que tú no caminas en las calles. A ti deberían darte el trabajo de quitarte el auto que tienes, que te dio el ministerio, y decirte, hoy te vas a montar en una guagua. Hoy vas a venir en una guagua. Hoy no vas a comer en el comedor la comidita buena que tú comes, te la vas a comer en la calle. Y no vas a coger jabitas. Hoy vas a comprar tu comida en la calle. Para que tú veas que tú también te conviertes en un buzo. Pero qué fácil es criticar. Qué fácil es hablar. Qué fácil es venir a señalar. Y no razonar y pensar que esto que tú estás viendo es un fenómeno social debido a una crisis social y económica. Bien, mis hermanos, he querido dar esta explicación porque de verdad, cuando ayer compartía lo que salía en Facebook que puso el necio y que puso este amigo mío, Ramón, de Isla de la Juventud, de verdad que lo hacía porque me llegó, me caló hondo, aunque estén en el exterior. Me caló hondo porque me siento identificado con los cubanos. Porque estando en Cuba y siendo cuentapropista, tuve que dar dinero a esas personas que me contaban que no eran alcohólicos. Que era una señora vendiendo un pozolito con perejil o con cilantro. Y la miré y me acordé de mi madre, que yo la tengo ahí. Y me dijo, 20 pesos. Y saqué un billete 500 y le dije, toma. No el vuelto, le dije, no, quédate. Y así lo hice en el mercado con otro. Y no es alcohólico, que es un anciano. Porque hay que pensar. Pensamos que no vamos a llegar a ser ancianos. Y pensamos que vamos a estar colocados en ese buró toda la vida. Y que de ese buró no vamos a salir. Pero es que en cualquier momento salimos de ese buró. Y a lo mejor María Elena Feito tiene que mirar como han hecho otros cuando dejan el puesto. Pero te van a caer atrás. Te van a caer atrás. Porque no solo del pan vive el hombre. Bien, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Es necesario el cambio de mentalidad. Es necesario el cambio de método de trabajo. Es necesario buscar soluciones y no justificaciones. Es necesario porque Cuba lo exige en estos tiempos difíciles y, como lo dijo Fidel, en el momento histórico que vivimos. Hoy no voy a despedirme como de costumbre. Hoy voy a despedirme como lo hacen los buenos cubanos, los seguidores de Martí y de Fidel, los seguidores de Aramonte, de Maceo, de todos aquellos que nos enseñaron y nos dieron una enseñanza de vergüenza que no podemos olvidar. No dejar de ser nunca cubano. Patria o muerte. Venceremos.